La historia de Garbaruk es una historia de éxito y de cómo saber estar en el momento adecuado con el producto adecuado. Cuando llegó la explosión de las transmisiones monoplato y con ellas el aumento del precio de los cassettes, Garbaruk vio la oportunidad de crear un producto capaz de igualar las prestaciones de las grandes marcas, pero con un precio más contenido, y con un buen peso y opciones de personalización. De hecho, en uno de los primeros vídeos de nuestro canal realizamos un comparativo de cassettes en el que Garbaruk nos pareció el más equilibrado en todos los aspectos. E igual que nos lo pareció a nosotros, ha convencido a miles de usuarios. Sus cassettes han sido un éxito rotundo de ventas en todo el mundo, y gracias a ello Garbaruk ha crecido y multiplicado su catálogo de productos año tras año. Tanto que hoy en día tienen un total de 5.729 productos diferentes si tenemos en cuenta todas las opciones de medidas y colores que ofrecen. Y lo que nos resulta impresionante, hoy en día puedes tener una transmisión prácticamente completa de Garbaruk, solo les falta la cadena. A sus conocidos platos y cassettes se ha sumado la caja de roldanas y más recientemente unas espectaculares bielas. Todos ellos productos realizados en aluminio mecanizado y todo ello con su amplia gama de colores y manteniendo precios competitivos. Y eso es lo que hemos probado, una transmisión 100% Garbaruk. Empezamos por el cassette, que a nuestro parecer es el producto estrella de Garbaruk. Cuentan con cassettes de 11 y 12 velocidades. En los modelos de 12 velocidades tienen versiones para núcleo Shimano HG convencional, el nuevo micro spline y, como no, el popular SRAM XD, probablemente el que más vendan. El cassette para núcleo Shimano HG tiene un desarrollo de 1152, puesto que no se puede poner un piñón de 10 dientes en ese núcleo. Para el núcleo Shimano Microspline tienen un desarrollo de 1052 y para SRAM hay tres opciones de desarrollo: 1048, 1050 y 1052. Los dos primeros cassettes tienen los mismos desarrollos salvo el piñón grande, mientras que el 1052 tiene un escalonado de piñones diferente que es prácticamente igual a de las nuevas transmisiones SRAM Eagle Transmission. Solo cambia el tercer piñón más grande, que en lugar de ser un 38 es un 37. El resto son idénticos. Y ojo al cassette 1048, porque puede ser una muy buena opción para transmisiones mullet en gravel. En cuanto a materiales, pues salvo el piñón grande, que es de aluminio 7075, el resto de piñones son de acero, de una sola pieza mecanizada. De un bloque de 9 kilos de acero acaban sacando el conjunto de 11 piñones de una sola pieza que se une al piñón grande de aluminio con tornillos. Este tipo de construcción lo popularizó el SRAM y Garbaruk también es capaz de hacerla. Y algo en lo que Garbaruk da un valor adicional es en que podemos personalizar el color del piñón grande. Como veréis, Garbaruk sabe jugar muy bien el factor estética para dar un plus a sus productos. En total podemos escoger entre 8 colores diferentes sin sobrecoste. El peso del cassette 1052 es de solo 354 gramos. Otro punto fuerte. Como comparativa, el nuevo cassette SRAM XXSL pesa 346 gramos y el anterior SRAM XX1 pesa 360 gramos, ambos en 1052. El Shimano XTR de 1051 pesa 372 gramos, todos ellos pesos verificados por nosotros. Así que tiene un peso muy competitivo. Pero es que si metemos en la comparativa los precios, el Garbaruk ya se sale. Aquí lo tenéis. Por el precio oficial de un XXSL casi te da para 3 cassettes Garbaruk. Bien, ¿y cómo va en marcha? Pues la respuesta es que va muy bien, pero está un poco por debajo de la finura del cassette XX1 original de SRAM, aunque no es nada alarmante. Los cambios son algo más secos y bruscos. Y obviamente más bruscos que un XTR con cadena Shimano, que aún es más suave cambiando que el anterior SRAM XX1. Aquí no entramos a valorar los nuevos grupos SRAM, puesto que no son compatibles con el cassette Garbaruk, o como mínimo no son recomendables usarlos si no queremos perder parte de las ventajas del grupo. Y el otro aspecto importante, la durabilidad, pues es buenísima. Aquí sí que brillan mucho. De hecho, aunque a este plateado de las imágenes no le hemos hecho muchos kilómetros, a su versión anterior, que usamos en nuestro comparativo de cassettes en uno de nuestros primeros vídeos de YouTube,
le hicimos más de 4.000 kilómetros y mirad en qué estado está. En resumen, el cassette Garbaruk es un productazo. Es ligero, es muy duradero, tiene 3 opciones de desarrollo para núcleos RAM y tiene versiones para los 2 núcleos de Shimano. El precio es muy competitivo. Puedes personalizar el color y solo vas a perder un poco de finura al cambiar. Algo asumible viendo el resto de ventajas. Por todo eso consideramos los cassettes Garbaruk como su mejor producto y el que más les ha permitido crecer. Y el siguiente producto popular de Garbaruk son sus platos. Lo primero que ofrecen es una variedad impresionante de medidas, colores y sistemas de fijación. Casi podríamos decir que tengas las bielas que tengas, Garbaruk tiene un plato para ti, ya sea en medida de 76, 96 o 104 BCD, o con fijación de SRAM, Shimano, Raceface, Canooder, Hope, incluso para Ibex Bosch. Y en versión de platos redondos u ovalados. Y de nuevo con opción de escoger entre 8 colores diferentes. Dependiendo de la versión, con dentados de 26 hasta 40 dientes. Todos son de aluminio 70-75 y todos con dentado ancho estrecho para retener la cadena. Han desarrollado lo que han denominado línea de cadena variable de Garbaruk, que consiste en que según el número de dientes del plato, este está ubicado más hacia el interior, en el caso de los platos más pequeños, o hacia el exterior, en el caso de los platos más grandes. Con ello permiten usar platos que quizás en principio no admitiría el cuadro con la línea de cadena convencional, con el único riesgo de forzar cruces de cadena algo más forzados en los extremos. Como pasa con el cassette, tiene un buen peso, una buena durabilidad y una buena retención de cadena. ¿Puntos negativos? Ninguno. Y su precio es muy competitivo, desde los 50 euros del más barato a los 72 euros del más caro. Un buen ahorro respecto a las marcas dominadoras del mercado. Eso sí, de nuevo, recordaros que por ahora no son compatibles con los nuevos grupos de SRAM. Ahora vamos con un producto que podríamos considerar más tuning que de mantenimiento. Por un lado, el juego de roldanas de aluminio 70-75, de nuevo disponible en 8 colores diferentes e ideal para combinar con el color de nuestro cassette. Tiene opción para SRAM y para Shimano y con combinaciones de 12 y 14 dientes o de 12 y 16 dientes si usamos su caja de roldanas propia. Aquí la principal ventaja que vemos es puramente estética. La verdad es que son muy bonitas, algo más ruidosas que las de plástico habituales de los cambios y con una buena durabilidad, aunque en este caso no sea un producto tan sobresaliente como en el cassette o platos. Y giran sobre rodamientos convencionales. El precio, eso sí, también es competitivo, con 65 euros. Y su caja de roldanas, el complemento ideal a las roldanas. Tiene un diseño diferente a las de serie y tiene versiones para la mayoría de los cambios más populares del mercado. También en aluminio 70-75 y también con 8 opciones de color. Hemos probado las de SRAM y aquí hay una pequeña diferencia con las de serie. Por su diseño logra posicionar la cadena más cerca del piñón pequeño y más lejos del piñón grande, ayudando a mejorar la precisión de cambio. ¿Es una gran diferencia? No, no lo es. Pero ya sabéis que en estas cosas se trabaja con márgenes de mejora pequeños. El precio es de 65 euros. Y el último producto, y también su último lanzamiento. Unas espectaculares bielas de aluminio que tienen una versión de mountain bike y otra de gravel o carretera. De nuevo, hechas en aluminio 70-75. Son huecas por dentro y su peso es muy bueno, al nivel de modelos de carbono. Estéticamente el look de aluminio industrial nos parece muy atractivo y diferente respecto a las de carbón. Tiene medidas de 165, 170 y 175, con opción de los mismos 8 colores que el resto de productos. Las dos bielas sin el eje pesan solo 313 gramos. Con el eje pesan 411 gramos y con el plato ovalado de 36 dientes solo 480 gramos. Unas cifras buenísimas. Y el eje es de 30 milímetros de diámetro y 136 milímetros de largo, dando una línea de cadena de 52 milímetros. El Q-factor de las bielas es de 170 milímetros. El sistema de anclaje del plato es como en las bielas Canooder Hologram, algo que nos sorprendió. El anillo de apriete del plato se puede escoger en un color diferente. A nivel de rigidez no vas a notar ninguna pérdida respecto a modelos de carbono. Aquí el precio es más elevado, con 420 euros. Y con todo esto, podemos montarnos una transmisión casi al 100% Garbaruk, lo que supone
Un mundo enorme de posibilidades en cuanto a desarrollos, medidas y colores. Todos los productos Garbarux tienen unos puntos fuertes en común: el buen peso, las opciones de personalización de colores, la construcción en aluminio y precios competitivos. Es difícil buscar algo en contra de unos productos que se posicionen como una gran opción para sustituir material de desgaste ahorrando un buen puñado de euros. Ya veis que el crecimiento de Garbaruk en los últimos años no es casualidad. No ha pasado tanto tiempo desde que probamos su primer cassette, y ahora su catálogo ya tiene más de 5.000 productos posibles entre todas las combinaciones. Desde luego, una historia de crecimiento para enmarcar.